cuando el señor presidente estuvo en campaña, llegó a mi casa por algunas casualidades, ¿no? Allí hablamos de muchas cosas como las reformas y yo le comentaba de que ya el río Magdalena no era suficiente para todos, para el alimento de todos, estudio y todo esto. Entonces yo le comenté de que nosotros también podríamos acceder a tierras. Entonces el señor presidente me dijo, en esa época candidato me dijo, pescadores campesinos. Entonces yo le dije, más o menos es la idea, doctor. Pues él ganó y siguieron las cosas, pues fui amenazado, fui amedrentado y muchos hasta de los amigos me decían, no, es que el presidente lo usó como escalera para subir, inclusive llegaron candidatos a Honda a disorciar y todo esto. Pero yo nunca perdí la esperanza. Mi mujer a veces me decía, amor, pues está difícil, ¿no? Le decía, no, pero imposible no. Entonces, ¿qué pasó? Yo inmediatamente estaba algún día así cuando me llamaron de la agencia y me dijeron, no, que tenemos unas tierras para darles a ustedes los pescadores. Entonces yo le dije, pues nosotros la asociación es tal, mandamos los datos y todo, y fue cuando realmente sucedió ya llegó el doctor Harman, nos dio todas las garantías de las cosas y aquí ya nos tienen hoy en este evento. El presidente sí cumplió, la agencia también nos cumplió. Entonces ya los que no dormían por decir mentiras y decir las cosas como no eran, ahora sí que es cierto, van a dormir porque vieron que todo esto se hizo realidad. Yo sé que esto no es la primera asociación de pescadores que le va a ocurrir esto, yo sé que vienen otras, y en este gobierno yo creo que de pronto, y si se sigue la misma línea de gobierno, yo creo que va a suceder muchas veces más. Hoy es viernes 19 de septiembre del 2025 y se están cumpliendo 1139 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C y por supuesto que le damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por su apoyo, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Bueno, escuchábamos las palabras, se nos hizo conocida, ¿no? Esa cara, pues claro, es don Arnulfo Muñoz, que fue, como lo vimos, beneficiario de esa entrega de tierras del gobierno del presidente Gustavo Petro. Cuando el presidente era candidato, le pedí tierra para los pescadores. Muchos decían que no iba a cumplir y hasta fui amenazado. Hoy la agencia de tierras nos entregó tierras. El presidente sí cumplió. Ahora tenemos futuro y sé que no seremos la última asociación en recibirlo. Esas son las palabras que manifestó y que acabamos de escuchar ahí en la propia voz de don Arnulfo. Pero recordemos la visita de Gustavo Petro y esa salida a pescar muy temprano, en época de campaña lo vimos. Recordemos ese momento. En el río Magdalena, prestándonos a la pesca con Arnulfo. Está aquí, me acompaña, vamos a pescar con sus aperos, la atarraya. Hemos aprendido que esta atarraya, dependiendo del tamaño de sus huecos, tamaño del pez. Luego, entre más grandes estos orificios, mejor para el río, mejor para la vida, pero simplemente agrandar esos huecos de la atarraya implicaría menos pesca e implicaría otra actividad que Arnulfo debería tener,
que él me ha propuesto debería ser la agricultura, la tierra, que nos remite a un gobierno que pueda entregarle tierra al pescador para que el pescador también sea agricultor, un gran cultivador de alimentos. Aquí el tema de la reforma agraria, es decir, un gobierno que pueda entregarle tierra a la gente de menos recursos y que tenga vocación en ello, se vuelve fundamental. Arnulfo es padre de Lina. Lina está a punto de terminar psicología. Semestre le vale 1,5 millones de pesos en la Uniminuto, que es una universidad de los religiosos que ha cumplido una labor social fundamental en Colombia, pero que si hubiese la capacidad de la universidad pública de tener ingresos para arreglar su casa. La gratuidad de la educación superior aquí tendría un impacto fundamental en el nivel de vida de la familia de Arnulfo y de Lina. Seguramente Lina, al poder estudiar y ya terminar su psicología, ella quiere dedicarse a el cuidado de las personas autistas, que también implica un programa de gobierno para la educación especial en Colombia, que literalmente en el campo público no existe. Algo hicimos en Bogotá al respecto. También podría ya elevar el nivel de ingresos de estas familias que, como muchas en Colombia, pues tienen problemas de ingresos, y es a través de la actividad productiva en donde se pueden conseguir esos ingresos. Sí, la educación, sí, un gobierno amigo de la gente pudiera hacerlo. Así que gracias. Ahora seguiremos a nuestra actividad de pesca para terminar esta jornada del día de hoy. Recordábamos entonces ese momento, ¿no? Eso fue el 4 de junio del año 2022. Y aquí muchas veces hemos hablado, ¿no?, de la situación de una familia popular en Colombia, una familia pobre, una familia campesina. Decimos, oiga, si don Arnulfo, su esposa en la noche, ¿cómo vamos a hacer para el semestre? ¿Cómo vamos a hacer para la educación de Lina? Para pagar ese semestre. Ya seguramente ya lo terminaron, ya Lina es profesional, pero ¿cómo ha sido ese sufrimiento para conseguir la plata, ¿no? Para conseguir todo lo necesario, que no solamente es el semestre, todo lo que se necesita para poder costear una carrera, ¿no? Entonces, si se le ofrece una educación gratuita, pues cómo le cambia la vida, ¿no?, a don Arnulfo, a la esposa y a muchas familias en Colombia. Descansan, pueden dormir tranquilos, pueden utilizar la plata para arreglar la casa, pero es que también hay un programa del gobierno que les ayuda a arreglar la casa, y si se puede, pues también ponerle un panel solar que también le reduzca el recibo de la luz, y que toda esa platica la pueda disfrutar don Arnulfo en compañía de su familia, de su esposa, de su hija. ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir? ¿Es pedir regalado? No, eso no es. Eso no es. Y esto es verdadero cambio. Y aquí siempre resaltaremos estos momentos, y por eso el título, Gustavo Petro sí cumplió. Y más adelante vamos a ver que no solamente es con esto, otro tema también que tiene que ver con la luz, con el recibo de la luz. Pero volvamos a ese 4 de junio del 2022, a la cuenta de X de Gustavo Petro, que me gusta a veces pegar esos retrocesos, ¿no? La mayoría de los presidentes de Colombia han sido hombres muy ricos, no han tenido la experiencia en su existencia de la vida con necesidades. Yo no quiero separarme de esa experiencia porque es muy clave para gobernar con amor. Y recordemos esas imágenes de Gustavo Petro. Y ahí está, vea. La familia, mire, lo que hablábamos, ¿no?
las noches para poder descansar, decir, oiga, ya tengo el futuro asegurado de mis hijos. Eso era lo que hablamos. Y muchas veces lo hemos puesto aquí, nos hemos puesto en esa situación, ¿no? De muchas familias en Colombia. Los gobiernos han sido indolentes con la gente que trabaja. Yo quiero hacer un gobierno de la gente trabajadora. Arnulfo y su familia estarán en mi posesión como invitados de honor. Más imágenes de ese momento, y repetimos, en el año 2022, el 4 de junio. Miles de familias viven de la pesca en Colombia. Las avalanchas provocadas por la deforestación en los ríos, el plástico, la dinamita, son los asesinos de la vida en el río. Arnulfo apenas terminó la primaria y sus hijas ya acaban la universidad. El río ha sido su padre. Más imágenes. Recordamos ese momento. Yo lo recuerdo perfectamente. Un gobierno amigo del pescador que ayude a la educación de sus hijos, que se lleve el SENA, que pueda pensionar al hombre y a la mujer por su trabajo. Un gobierno amigo del agua y de la vida. Eso es lo que propongo. Esa es la paz. Y aquí vemos el cafelito tempranito. Me acuerdo mucho de estas imágenes. Ya. Qué bueno, véalo. Más imágenes. Esta ya es después. Esta imagen es del 3 de diciembre. Aquí dice, con Arnulfo, el pescador de Honda que me ofreció su casa para dormir y continuar en mi campaña electoral, ahora en la Convención Nacional Campesina. Y vimos pues que ya recibió también sus tierras, ¿no? En ese acto que se dio el día de ayer, vimos al presidente Gustavo Petro, y esto que tocamos ahora era la intro, ¿no? Entonces estos son también parte como de los aperitivos, ¿no? Hoy escuché, precisamente hoy estaba haciendo diligencias, Dios mío santísimo, y escuché por ahí en la radio que hoy era el Día Mundial de los Aperitivos. Entonces, pues vámonos, ya que es el Día Mundial de los Aperitivos, pues vámonos con aperitivos. Y por supuesto, los aperitivos son ese momento que se dio ayer en el departamento de Caldas, en La Dorada, y continuidad del video del día de ayer, porque justo al final también sabíamos que Gustavo Petro iba a estar ayer en La Dorada. Y pues la diferencia de horas siempre nos hace nos toca quedar en continuará y pues seguir al día siguiente. Pues ayer apoteósico, esas imágenes de la gente, estas son las verdaderas encuestas, eso estaba a reventar este sitio. Miren eso, tiene musiquita por ahí de fondo, entonces no se las puedo poner, pero wow, lo que se vio ayer antes de la llegada de Gustavo Petro y bueno, durante esa entrega histórica en la Dorada Caldas, como decimos, que se entregaron 18,000 hectáreas de tierra a familias campesinas y comunidades étnicas del Magdalena Medio, en un nuevo avance de esa reforma agraria. La Agencia de Tierras anunció que duplicará la recuperación de predios y fortalecerá el acompañamiento a comunidades. Activo SAE transfirió 10,000 hectáreas, incluidas las de la Hacienda La Fe de Rodríguez Gacha. El presidente recalcó que la política agraria es integral, con Banco Agrario y la ADR Colombia impulsando proyectos cooperativos, la Agencia de Desarrollo Rural. Con esta entrega, el gobierno de cambio avanza en su compromiso de regresar las tierras a las manos de quienes las trabajan, los campesinos y las campesinas de Colombia. Y vean esas imágenes, vea esta buena foto, increíble. Ayer Ay, que tiemblen por allá más de uno, ¿no? Que tiemblen. Presidente Gustavo Petro, bienvenido a Sopesgua, Asociación de Pescadores de Guarinocito. Pues genial, vimos también, escuchamos las intervenciones de muchos representantes de los campesinos, de comunidades, de asociaciones, en fin. Pero escuchemos un poco de esos momentos que se dieron el día de ayer. Campesino constituyente. Lo que habla el país desde unas elecciones parlamentarias. Pues empecemos a hablar de ambas cosas, de cómo se crea una asociación nacional campesina, de cómo se articulan las demás fuerzas sociales de Colombia y de cómo volvemos realidad el año entrante a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece
la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una constitución que garantice, no la nueva constitución, ojo, que ya la tenemos. Algunas cosas hay que modificar, pero la constitución ya la tenemos. Que garantice que se vuelva realidad, que garantice que ningún magistrado nos vuelva a echar un discurso de un Estado de Derecho que termina siendo un Estado mafioso, sino que sea el Estado social de Derecho que ordenó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y a la que le pusieron trampa, le pusieron conejo por andar del brazo de la gobernanza paramilitar que dejó 200.000 asesinados en Colombia. Ahora es el Estado social de Derecho en la práctica, en el presupuesto, en las obras, en la realidad viva del país cotidiano y no simplemente una frase. Y eso lo garantizamos convocando al pueblo. Ya lo vimos, pero ya no es una consulta popular. Ahora, porque nos quieren poner conejo en la reforma de la salud, en la pensional nada que nada, ahora vamos a la Asamblea Constituyente que haga realidad el poder popular constituyente en Colombia y a través de los mecanismos que la misma Constitución del 91 otorga para volverlo realidad. Para eso organización, para eso aglutinamiento. Quieren que este programa siga, quieren que estas reformas sociales sigan y se vuelvan realidad. Entonces, poder constituyente, no hay otro camino, es la nueva fase de la lucha popular, es la nueva fase de este que es el gobierno del cambio, es la fase en la que se compromete la actividad, el tiempo, el físico del presidente de la República. No hay otro camino. Esas palabras de punta de verdad, la piel de gallina, como dicen. No hay otra, no hay otro camino para que se cumpla ese Estado social de derecho que ordena la Constitución de 1991 y se lo han pasado por la paja. El momento es ahora. Hay muchas decisiones importantes que debemos tomar en lo que resta de este año y en el 2026. Muchas decisiones, muchas acciones que debemos tomar. Tomar esto con la responsabilidad y la organización que merece ese momento de la historia de nuestro país. Pasaremos a la historia si logramos esa transformación. Y también pasaremos a la historia, pero a la historia negra, a la historia oscura, si no asumimos con responsabilidad este gran reto que tenemos. Siempre lo hemos dicho, es muy importante la elección que tuvimos, esta elección de Gustavo Petro, de Francia Márquez, la elección del gobierno del cambio. Muy importante, histórica, por supuesto, para nuestra vida y para el futuro, para la historia de nuestra vida y la vida de nuestros hijos, en fin. Para Colombia. Pero lo digo y lo repito, esta elección, esta decisión y todo lo que debemos hacer, aprendiendo los errores que hemos cometido, que se han cometido por parte de nosotros, el no haber cumplido con ese 55-86, eso fue un error garrafal. Ahora tenemos una segunda oportunidad de corregir eso y de que no sean 55-86, sino 65-100. Este es el momento de la Asamblea Nacional Constituyente, de la octava papeleta, de la papeleta del... Ven. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la asociación? ¿Cómo se crea esa asociación nacional, tanto campesina como de todas las fuerzas sociales y del pueblo, de nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es que es? Porque repetimos, el momento es ahora.
Y aquí hacemos un frenazo. Ricardo Ospina publica una noticia que ha surgido en las últimas horas también, tempranito en Colombia. El Consejo de Estado tumbó la personería jurídica que le había entregado el CNE al movimiento político Poder Popular, fundado por el expresidente Ernesto Samper Pizano. Eso se produjo. Y eso tuvo una reacción de Gustavo Petro. El punto del proceso de paz sobre abrir los caminos de la participación política ha quedado completamente anulado. Lo que vemos en autoridades judiciales y electorales es provocar un alejamiento permanente de la ciudadanía a la organización de partidos. Estamos hablando de la organización, ¿no? Y miren también esto. La anulación de personerías jurídicas o el impedimento a conformarlas. Sabemos lo que está ocurriendo con el pacto histórico, con la Colombia Humana, con el Partido Progresistas y con la Minga. Ha sido de una vía, la anulación de personerías jurídicas o el impedimento a conformarlas ha sido de una vía. La mayoría de fuerzas anuladas cuando ya vivían plenamente en la vida política son del progresismo. Los motivos de anulación del derecho fundamental de participación política, que es un derecho político, no son de aquellos que acepta la Convención Americana de Derechos Humanos y que en magistral sentencia del Consejo de Estado de autoría del magistrado Arenas se aprobó por sala plena del Consejo de Estado. Este post lo envió hace pocos minutos, en el momento que estoy grabando este video. Lo envía Gustavo Petro y toca, ¿no? Toca, por supuesto, lo que ocurre con el partido de Ernesto Samper y también lo que ocurre con el pacto que estábamos esperando también algún tipo de pronunciamiento respecto a esta situación del pacto de la Colombia Humana, en fin, progresistas y la Minga. ¿Cómo la ven? Todo esto está ocurriendo en nuestra propia cara. Entonces, ¿por qué fue el frenazo? Porque esos son motivos. Ese CNE, todos esos consejos de Estado, o sea, en fin, tenemos que acabar con la corrupción dentro de esas instituciones, dentro de esas cortes, porque es así como ha funcionado la gobernanza paramilitar, no más. Si no lo hacemos, vamos a seguir en este bucle. El momento es ahora para decir no más. Colombia merece otra suerte. No solamente es el voto, la elección, sino también a la par una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución está. Hay cosas que se deben modificar. Lo acabamos de escuchar. Aquí no se habla de perpetuarse en el poder ni nada de eso. Entonces, tomamos nota para los precandidatos y que ellos también tomen nota de eso, porque estoy seguro que el 99.9% quiere eso y queremos que todas estas imágenes y todos estos momentos bonitos, lindos, hermosos, inspiradores, que a mí me gusta llenar mi contenido con esas cosas, con esos momentos, pues para que esto continúe. Repetimos, el balón está en nuestro tejado. Ojo con la responsabilidad. Repito, no solamente es el voto, tenemos que movernos, ir a buscar gente, 1, 2, 3 personas cada uno, personas que sepamos que no votan, que son primeros votantes, que personas apáticas a todo este tema de elecciones. Ahí está nuestra pedagogía, nuestra labor. Eso también tenemos que hacerlo. Que no pase, que no nos pase. Y repito, que la historia, dejemos esa huella en la historia, de que no fuimos indiferentes y de que si lo hemos sido en algún momento, hemos despertado. Queremos también dar que la agricultura dé ese salto. ¿Eso qué significa? Llegar con comida a donde hay hambre. 2, exportar. 3, agroindustrializar por regiones.
Y para eso se necesita dinero. Hay que hacer cooperativas de industria en la producción agraria, en la leche, en la papa, en el maíz, en el arroz, entre otros. Mencionó Gustavo Petro. Escuchemos. De 10 a 1 significa que hay que darle un salto a la agricultura. Y el salto a la agricultura no es uno, llegar con comida donde no hay comida, comprarla el Estado. Y hasta ahora no he podido ver eso funcionando bien. A donde no hay comida, a donde hay hambre. 2, exportar. A donde también hay hambre, pero en el mundo. Y 3, agroindustrializar. Que no se puede hacer por familia casi, sino que hay que hacerlo por regiones. Ya usted conoce cómo es, pero eso necesita dinero. Y el dinero no es del Estado regalado, ojo, porque no habría dinero para tanto. Nosotros nos concentramos en democratizar la tierra, nos concentramos en que haya crédito para producir los alimentos en la tierra, pero de ahí a industrializar, que es el paso que hay que dar, y Colombia aún no lo da, hay que hacer cooperativas de industria de la producción agraria. En la leche, en la papa, en el maíz, en el arroz, etcétera, etcétera. Y como vamos a continuar con nuestro sueño progresista, que lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a llegar a esos 16 millones, vamos a llenar ese Congreso de gente decente, vamos a organizarnos para esa Asamblea Nacional Constituyente, vamos a elegir alcaldes y gobernadores decentes. Eso lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero para eso, entonces, ¿qué necesitamos? Pues candidatas, candidatos, en fin, necesitamos uno o una representante para darle nuestra confianza y darle nuestro voto. Y entonces, pues, turno ahora para ver cómo han sido los movimientos en las últimas horas de nuestros precandidatos a esa consulta. Seguimos con la fecha, ¿no? 26 de octubre. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Primero que todo, entonces, vemos Carolina Corcho. La candidatura de Carolina ha recibido el respaldo y la adhesión de importantes organizaciones históricas campesinas a nuestra precandidatura. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar y profundizar la reforma agraria integral. La dirigencia campesina han sido mis maestros y maestras para comprender un problema central de nuestro país. La cuestión agraria, el campesinado, la soberanía alimentaria, la crisis climática, la agroindustria y la paz. Ni un paso atrás. Y estas son imágenes que ha publicado Carolina a través de su cuenta de X. Eso por el lado de Carolina. Por el otro lado, estábamos diciendo, ¿no? Y aquí ya hemos hablado que el tema de seguridad muchas veces hace que pensamos que es así, ¿no? No es algo que esté confirmado, pero pues es algo como obvio, ¿no? Y esperamos que se maneje de esa forma. Pues el senador Iván Cepeda anunció un discurso, pero no se dice cuándo, dónde. Se dice de pronto el cuándo, pero no dónde, ni la hora, ni nada. Yo sé que, pues pienso que esto es por temas de seguridad. Entonces nos quedamos analizando, ¿no? Dijo que iba a dar el cuarto discurso, dijo que iba a hablar de política exterior, había dicho anteriormente, en la semana anterior, dijo que iba a reunirse con las personas que estaban fuera del país, pues atinamos, por supuesto, bueno, pero pues sí, era atando cabos, pues efectivamente, la campaña que se hace con arte, austeridad, respeto, transparencia, ética, va a dar su discurso. El senador Iván Cepeda se traslada a Londres. Efectivamente, aquí tenemos y lo acaba de anunciar hace poco, en el momento que estoy grabando este video. Mañana desde Londres, mi cuarto discurso de campaña será sobre política exterior. Entonces lo tenemos a este lado del charco y estaremos pues muy pendientes de cómo será ese cuarto discurso. Política exterior, importantísimo, importante también a ver qué nos dice, qué nos comenta de los colombianos que estamos en el exterior, de todas las cosas que se necesitan, que son muchas,
Eso no solamente es salir un tiempo y estar fuera del país y ya lanzar precandidaturas y tal, no. Para esto hace falta mucha calle. Es lo que yo siempre he dicho de estos representantes, las personas que se quieren lanzar o que se pretenden lanzar o que se han lanzado a esta candidatura, representantes de colombianos en el exterior, pues también, obviamente, aparte de una preparación, se necesita, pero también se necesita mucha calle. Mucha calle. Y calle, calle, calle. Lo que es aquí, estar fuera. Darse cuenta de las necesidades, hablar sobre todo, he escuchado subsidios para las personas que quieran volver, en fin, eso se ha planteado, pero no es lo que un colombiano que quiera volver a su país necesita. No es muchas veces, pues sí, el subsidio a la persona que lo necesita o que tal, listo. Pero la persona que lleva tanto tiempo, en nuestro caso, nosotros fuimos y sufrimos con eso. Y eso es una de las cosas también que lo ponen a pensar otra vez, la vuelta, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer el tema de la cuenta? El tema de que eres un NN, un don nadie. Y mucha gente piensa entonces que te la pasaste por acá lavando baños, o como es el decir, ¿no? Limpiándole la caca aquí a los españoles, a los extranjeros, y si es una mujer entonces era prostituta, ¿no? Sí, aquí así lo hemos sentido, mi esposa también lo sintió muchas veces cuando se enfermó mi mamá y tuvimos que volver a Colombia. Ella buscó trabajo porque necesitábamos la papa. ¿Qué hacemos? Después terminamos montando un restaurante porque incluso en entrevistas ella tiene un currículum muy bueno. Ella ha trabajado de asesora comercial, ha sido supervisora, en fin, jefa. ¿Cómo logró eso? Queriendo decir que era quién sabe qué, haciendo qué había logrado ese currículum porque estaba increíble. Es que no es así nomás. Hay muchas cosas y obviamente las cosas que ocurren acá, el alejamiento, el abandono que se ha tenido siempre por parte de consulados, por parte de Colombia. Hay mucho por hacer y definitivamente yo por ahí leí un comentario que me decía, no, es que hay candidatos que están hablando de subsidios. Sí, los he escuchado y bien, por supuesto, el subsidio, el retorno a casa, ¿no? Pero que puedas abrir una bendita cuenta, que es algo como mínimo, pero si llega el traqueto y a ese sí le abren la cuenta. Es lo que uno dice, ¿no? Uno aquí guerreándola para conseguir cualquier euro y poder llevarse el eurito. Nosotros ahora estamos en un plan recesión, pues, reuniendo todo para nuestro plan, nuestro objetivo. Y llega uno allá y no, ni abrir la cuenta, ni nada, que el médico, entonces el médico no, que el RUT, entonces toca ir a sacar un RUT de Independiente o algo así. Es jodido la vuelta, más fácil llegar aquí y tener incluso una cuenta bancaria aquí en España. Hay cositas y lo que critico y criticaré. Si te vas con un perro, un gato, una mascota, a pagar allá. Si llegas de día, una tarifa. Si llegas de noche, otra tarifa. Pero no es un poquito diferente, no. La de noche es el doble de la tarifa del día. Cosas que ocurren en Colombia. Y si sales, también hay que pagar. Ahora hemos hablado y hemos averiguado aquí todo. ¿Pagar aquí en España? Nada. Paga el certificado. Paga hay un certificado que debe sacar, aparte del pasaporte y todo eso, tiene que registrarse ante un veterinario que expida un certificado médico que demuestra que el perro puede viajar, cumple con todos los requisitos, está en condiciones de viajar, y aparte otro certificado que emite el Ministerio de Agricultura, llamémoslo así, de aquí, como el del ICA en Colombia, y emite ese certificado, que eso va incluido en lo que pagas en la veterinaria. Directamente te llega al correo un certificado digital y eso es lo que presenta allá en Colombia. Vamos a ver cómo es eso. Pero pagar aparte, no. En Colombia sí. Aparte de lo que pagas, ¿no? Porque un perro más o menos de 20 kilos, de 25 kilos, facilito te puede llegar a costar con transportín, que el transportín, la jaulita donde va, que eso vale por lo menos unos 100 y pico de euros. Es que es un dineral. Y aparte entonces el pasaje por ahí unos 320 euros puede llegar a costar el llevarte un perro de 20 kilos. De ahí para arriba ya asúmele si es más grande. Admiten hasta 45 kilos. Ese es el máximo. Y razas peligrosas sí no permiten. Bueno, me desvié.
contándoles cositas que pasan, hablando de política exterior. Entonces nos interesa también escuchar esa parte que decimos nosotros. Y si el colombiano quiere llegar y disfrutar del cambio en nuestro país, ¿cómo hace el que lleva viviendo fuera? ¿Se puede llevar la pensión? Dice que sí, que eso ya desde hace rato está. Yo averigué allá en Colombia que eso ya desde hace rato está. Listo, bueno, entonces vamos a ver qué le escuchamos al senador Iván Cepeda. Entonces repetimos, desde Londres, 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde, hora de Inglaterra. Inglaterra tienen hora diferente, 10 a 12, hora de Colombia, 5 a 7 el centro de Europa. O sea, aquí en España estaremos de 5 a 7, porque sí tienen una hora diferente en Inglaterra, y en Colombia de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Así que transmisión por los canales de Facebook, Instagram, YouTube de Iván Cepeda Castro. Aquí también estaremos muy pendientes, muy atentos a esa transmisión, y si podemos, pues hacemos una retransmisión con las palabras del senador Iván Cepeda. Listo, eso era por el lado del senador Iván Cepeda, por el lado de Carolina Corcho. Ahora por el lado de Gustavo Bolívar, estuvo por allá en la hermosísima ciudad de Ibagué. Y aquí vemos imágenes que se dieron. Mi nombre es Luis Eduardo Rodríguez Rivera, formo parte del Comité Departamental del Polo Democrático Alternativo y hoy me place acompañar al compañero Gustavo Bolívar. Ahí vemos esas imágenes que también ha publicado el precandidato Gustavo Bolívar, defensor del cambio, a esta hora en Ibagué. Eso fue el día de ayer. Con Luis Guillermo Pérez Casas, los tolimenses quieren que el próximo presidente de Colombia represente con lealtad y honestidad el programa de Gustavo Petro. Bueno, vamos cambiando, ya dejando atrás aperitivos. Hoy Día Mundial del Aperitivo, y esto también, es que no sé, bueno, dejemos ya los aperitivos atrás. Entonces esto es continuidad del video anterior, incluso la miniatura anterior que vimos, y el título era "Ni el Centro Democrático se había atrevido a tanto", y eran esas declaraciones de Catherine Miranda. Lo que les voy a decir es: quédense absolutamente tranquilos. A mí me designaron hace una semana como coordinadora ponente de la reforma tributaria, y créanme que no hay ambiente, no solamente en el país, sino en el propio Congreso de la República, para aprobar esa reforma, y vamos a dar absolutamente todo para volver a negarle la reforma tributaria a Gustavo Petro. Entonces siéntanse tranquilos todos ustedes. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto, y que Dios tenga misericordia de su alma. Eso mismo que está sintiendo ahoritica, que no es salir a votar emberracado, no. Esa motivación, eso que está sintiendo ahora, esa fuerza, esa motivación que sirva para hacer la tarea. Tenemos que hacerla. Ahí está. ¿Y ahí qué está haciendo? Pues obviamente lo que nosotros decimos. Esa gente ya tiene su maquinaria y allá la recibieron con los brazos abiertos, y ahí está. O sea que para que vuelva, eso no es que nosotros no vamos a votar. Obviamente nosotros no vamos a votar por esa mujer. Yo nunca voté, pero nadie de progresismo va a votar por ella. Pero esa gente sí. ¿Que tendrá menos votos? Sí. Pero ¿cómo hacemos? Quitando las sillas, llenando las sillas de ese Congreso de gente decente. Que llegan, listo, va a llegar, allá la veremos. Pero no con esa fuerza, y no con esa chulería, con esa prepotencia, creyendo que le hace daño a Gustavo Petro. No me haces daño a mí, Catherine. Le haces un inmenso mal a Colombia y a una economía que he logrado fortalecer y relanzar. Si hundes la reforma tributaria con tus compañeros de extrema derecha, ya verás en el 2027 el inmenso daño que fuiste capaz de hacer, ya no en el discurso, sino en los hechos, por simple ignorancia económica y odio político. Y la van a hundir. La van a hundir. A no ser de algún movimiento
en las últimas horas, pero repetimos, no somos optimistas. ¿Qué va a pasar? También, ¿qué va a pasar por ese odio político? Van a joder al país. Y entonces peleamos y peleamos por el 2026, pero ¿qué va a pasar? Lo que está diciendo Gustavo Petro hace rato. Matan a Colombia con ese hundimiento de esa reforma tributaria. Y lo van a hacer. Y la de la salud la van a hundir. Y vamos a ver qué pasa con la consulta. Y entonces la motivación que tenemos en qué se vuelva a transformar, no en odio, no en salir a votar emberracados, en más motivación también para salir a las calles. Otra tarea más, es hora de la movilización. Nos están pasando por la paja a todos, así, así y así. Y nos la están haciendo en nuestra carita linda. Así lo están haciendo. Increíble, increíble. Siguiente noticia. También en las últimas horas, fallo de tutela en la Corte Suprema mantiene en libertad a Álvaro Uribe Vélez. El alto tribunal ratificó que la captura inmediata contra el expresidente careció de motivación suficiente. Uribe seguirá en libertad mientras se resuelve la apelación de la condena en el Tribunal Superior de Bogotá. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la tutela que ampara al expresidente Álvaro Uribe Vélez, manteniéndolo en libertad mientras avanza el proceso en su contra por soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo respalda lo dispuesto por el Tribunal Superior de Bogotá, que había advertido que la orden de captura emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito careció de motivación suficiente. Aunque Uribe fue condenado a 144 meses de prisión con beneficio de detención domiciliaria, el juzgado dispuso su captura inmediata, que dio origen a la acción de tutela. Pues eso fue lo último que se supo, y nos preguntamos entonces nosotros también qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la condena de Álvaro Uribe? ¿Somos optimistas? Lo dejamos ahí. Oiga, venga, ya que estamos hablando de uribismo, de sus líderes, pues hagamos aquí otro frenazo, algo que me encontré hoy haciendo una ronda también por los medios aquí en España. Trump amenaza ahora con retirar la licencia a las emisoras críticas. Lo único que hacen es atacarme. Y el dictador es otro, ¿no? Después de la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, según el presidente, por falta de talento, ahora Trump señala a los medios críticos mientras se extiende el debate sobre la libertad de expresión y la censura. Volvió a celebrar la suspensión del programa del presentador de televisión Jimmy Kimmel. Lo hizo ante periodistas que lo acompañaban en el Air Force One de vuelta a Estados Unidos después de su viaje oficial a Reino Unido. Kimmel, mira, lo despidieron, no tenía talento, es un loco, pero no tenía talento, repitió. El presidente estadounidense fue más allá al plantear la retirada de licencias a aquellas cadenas de televisión que emitan programas nocturnos que hablen mal de él. Solo me dan mala prensa. Quiero decir, están llevándose una licencia. Yo creo que tal vez deberían retirársela. Volvemos a dejar eso ahí y nos retiramos lentamente, porque andan muy, pero muy calladitos allá en Colombia con esta noticia, ¿no? ¿Quiénes son? Oiga, cambiemos de tema. ¿Y esto por qué no es viral? Escuchemos al ministro. Desde hace 3 años este gobierno ha estado insistiendo en que haya una reforma. Ha estado insistiendo que se debían 25 billones de pesos en octubre del 2022. 25 billones de pesos. Advirtió en el balcón de Palacio el señor presidente: la situación es crítica, grave, hay que solucionarla. Aquí hundieron el proyecto. Y aquí desde el 2 de abril, con el respeto de ustedes, no se ha estudiado. Y cada día el tiempo es más y más preocupante. La intervención de las EPS obedece fundamentalmente a que ninguna, óigase bien, ninguna
EPS cumple con los requisitos para ser EPS, para ser aseguradora? Ninguna, con excepción de 2 pequeñas EPS que apenas tienen 320.000 afiliados de los 50 millones de personas en Colombia. El ministro se los dice en toda su cara, se lo ha dicho el presidente, se lo ha dicho Carolina Corcho cuando fue ministra, se lo ha dicho todo el mundo, los datos lo muestran, no de ahora, sino de cómo ha sido ese sistema insostenible desde hace ya varias décadas. Pero aún así, esa oposición nefasta que tenemos la va a hundir la reforma a la salud. El ministro muy parado, allá se lo dice en toda su cara. Pero, ¿qué va a pasar con esa reforma a la salud? Creo que la respuesta la tenemos todos. Lo sabemos. Nos van a hundir la reforma a la salud. Nos van a hundir la reforma tributaria. Esperamos, por supuesto, cualquier milagro en este juego, yo lo llamo macabro de la política. Llegamos así, entonces, con esta incertidumbre, a las ñapitas, al bonus track, al vendaje, aquí en Colombia con C. Y la primera ñapita es, la tenemos, Armando Benedetti. Armando Benedetti le envía de una forma muy creativa, por parte del equipo de comunicación, un mensaje para los ABC. ¿Quiénes son los ABC? La Asociación de Brian de Colombia. En nuestra vida laboral y personal. Soy Brian Steven y soy... Esto es un mensaje para los ABC, Asociación de Brian de Colombia. Se dijo que los hombres llamados Brian, muchachos perdidos en la vida, yo le llamo Bryans, maltratan a las mujeres, los dejan, pero también se dijo que estas personas eran profesionales, trabajadores de verdad. Pero hoy no les voy a hablar de prejuicios. En el 2024 crecieron las matrículas de educación superior 3.1%. Eso significa nada más ni nada menos que 2.5 millones de personas más en universidades y en institutos tecnológicos. Luego quiere decir que por primera vez en la historia estamos llegando a una cobertura de 57.5%. Y lo más importante es que casi 1 millón de jóvenes estudian gratis en educación superior. Y algo mucho más importante que eso es que entre el 96 y 97% de los primeros semestres en las universidades públicas son gratis. Y lo sigo sorprendiendo. Para que se hagan una idea, antes eran 597,000 los que estaban gratis. Hoy estamos cerca de 900,000. Son cientos de miles de jóvenes que este gobierno ha ayudado con la gratuidad en la educación superior. Entonces, ¿qué es lo que importa? Es abrir oportunidades. No importa si te llamas Brian o no. Lo de Brian es mamadera de gallo. Te puedes llamar Steven o como tú quieras. Y la educación gratuita es la prueba reina de que estamos abiertos para todo el mundo y sobre todo para las clases populares. Muy bueno el video, ¿no? Claro, eso es una mamadera de gallo, es que de verdad, pues sí, entendible también, pues nos ponemos en la situación de los Brian, ¿no? Pero sí se ha posesionado. Bueno, dejémoslo ahí, no nos metamos aquí en un berenjenal y sigamos entonces con la siguiente ñapita. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Hartmann, denuncia que ya existen tierras y bienes extintos en el Fondo de Tierras que siguen indebidamente ocupados por personas que no son sus dueñas, que tampoco son campesinos y que por el contrario se han servido y lucrado de la explotación de los bienes del Estado por toda la carita linda, como dicen aquí en España. Estamos concentrando en la tierra que estaba en la SA y en el Fondo de Reparación. ¡Oh, sorpresa! Mucha tierra más ya había llegado al Fondo de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras. Ya estaba a nombre de la Agencia Nacional de Tierras y jamás se recuperó. Bienes extintos del 2013, del 2014, del 2015, del 2017 que reposaban al interior de la Agencia Nacional de Tierras y que siguen indebidamente ocupadas, óigase bien, por gente que no es la dueña, que tampoco son campesinos y que efectivamente por el contrario se han servido y lucrado
a partir de la explotación de los bienes del Estado. Esa es la realidad concreta de hoy y por eso, señor presidente, tenemos el reto sustancial de duplicar estas operaciones de recuperación de tierras, de seguir avanzando en la compra efectiva de tierras y de mejorar el acompañamiento institucional para esas diligencias. Ay, Diosito lindo. Desde el 2013 han sido entregadas las tierras y todavía siguen en propiedad de esa gente y sacando el billete. Y así lo hemos visto, ¿no? En estas maratónicas jornadas de Felipe Harman, en este avance de la reforma agraria en todo el país, hemos visto cómo ha tenido que sacar hasta cabezas de ganado, búfalos y hasta cuánto. Ay, Dios mío, increíble, increíble. ¿Qué hubiera pasado si este gobierno no hubiera llegado, o si Gustavo Petro no hubiera llegado a ser presidente? ¿Cuántas ollas podridas todavía las tendrían ocultas, no? Eso es otra de las cosas que yo digo, de las cosas, muchas cosas positivas, es el hecho de haber podido destapar tanta olla podrida, y aún así atacan al gobierno de corrupto, con el tema, por supuesto, le dimos papaya con el tema de los carrotanques, ¿no? Que todo el tiempo, ayer precisamente, en esas diligencias que estamos haciendo, que no paramos, ahorita también tengo que salir a hacer otras cosas, porque bueno, ahí vamos dando pasitos. Pues ayer precisamente me salió un colombiano con el tema en esa pedagogía, me salió con el tema de que no le hable, que eso es una mano de corruptos y yo di media vuelta. De una me sacó el tema de la UNGRD y ni idea de cómo se ha manejado esto, no tiene absolutamente idea. Él simplemente decía pues que Petro se robó la plata y listo. Ese fue el argumento. También en esa pedagogía hemos de reconocer también que es difícil. Y hay gente que te sale y allá y aquí también, y aquí ni se diga, en esta zona del país, aquí son reuribistas, aquí, y ese partido, mira, eso tiene a la gente, a la familia de mi esposa también, pero a ella no, a mi esposa que mi esposa antes con ellos, pero bueno, en medio de todas estas diferencias, porque esa gente va por Israel, así se los digo, y en medio de todas esas diferencias grandísimas, pues hay momentos en que se tienen que hablar, dirigir la palabra y lo manejan. Y a veces digo, ¿en qué momento esto aquí se estalla, no? Porque la doña, y por allá también, eso tienen sangre santanderiana, un abrazo para la gente de Santander. Bueno, estábamos en La Dorada, por allá terminamos hablando de Santander, ahora vámonos para Santa Marta, porque el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, presentó el balance de su agenda de 2 días en Santa Marta y reiteró el compromiso del presidente Gustavo Petro de fortalecer el sistema de acueducto y alcantarillado de la hermosísima capital del Magdalena. Abrazo también para Santa Marta. Escuchemos entonces este anuncio también. Acueducto para la ciudad de Santa Marta. Estuvimos en mesa de trabajo con la SMAR, que es la empresa de servicios públicos de Santa Marta, intervenida por la Superservicios desde noviembre de 2021. El presidente Gustavo Petro nos ha dado instrucciones de avanzar con soluciones estructurales para Santa Marta, que garanticen agua potable y saneamiento básico. En los análisis iniciales con la SMAR se concluyó que se necesita asegurar por lo menos 600 litros por segundo adicionales para la ciudad, con el fin de garantizar el abastecimiento de agua de los próximos años. Santa Marta presenta ciclos de escasez de fuentes de agua de río, sobre todo durante las épocas de baja precipitación, por lo que es necesario buscar soluciones diferentes, como el tratamiento y potabilización del agua de mar, que puede generar mayor estabilidad que las aguas superficiales. Ya se está avanzando en un trabajo conjunto entre las Superservicios, la SMAR, Minvivienda, Planeación Nacional, y se requiere, por supuesto, el apoyo también de las autoridades territoriales, para avanzar en las soluciones estructurales que necesita el distrito. El compromiso del gobierno nacional con Santa Marta es total y estamos trabajando en eso. Ay, ese mar de Colombia. Pero la noticia, lo importante, la noticia, por supuesto, para Santa Marta, aprovechar el agua de mar, ahí la tienen al ladito. Entonces,
Vamos a ver qué soluciones también se siguen presentando. Una de las promesas también del presidente Gustavo Petro con Santa Marta y con muchas regiones del país también, que ha prometido el agua, pero muchas veces se dan las órdenes y por allá unos cuantos, unos pocos se interponen para que cualquier desarrollo llegue a muchas ciudades capitales y muchas regiones apartadas del país, ¿no? Entonces, ahí queda. Vamos a ver entonces cómo se soluciona esto para Santa Marta, que sabemos que se sufre bastante por el tema del agua potable. Abrazos, hermosa Santa Marta. Qué rico la pasé y cómo extraño. Y veo ese mar y ay. A mí me encanta, pero me encanta el mar de allá. El de aquí, la playa, es que es muy frío y la playa es llena de piedritas y yo soy como patuleco para caminar entre las piedritas, toca andar con zapatito porque sí, tiene mucha piedrita y allá adentro también cuando entro, soy la piedrota, me gusta mucho en la playa de perros, así me encanta, entonces se mete uno allá con el perro y todo, listo, porque tienen una playa especial para los perros. Tienen una ducha, que por cierto, por escasez de agua, no están funcionando las duchas en las playas, no funcionaron en este verano, pero hay unas duchas para los perros, oye, los mete uno ahí y salen con nada de tierra, son especiales, son así redondas y le sale, parece un hidrolavado, esos autolavados, y sale el perro sin tierrita ni nada, y buenísimas las playas, rico, esa idea me gusta, la playa para los perros. Perfecto. Bueno, listo. Siguiente ñapita. Por allá al principio del video dijimos, Petro sí cumple. Gustavo Petro sí cumple. Comenzamos el video con una promesa cumplida. Pusimos el título del video también como parte de ese juego de palabras y acá llegamos a otra parte que sí se cumple. Queremos que los habitantes de Colombia autogeneren su energía eléctrica a través del sol y sin emisiones graves para la vida en lo local y en lo global. El subsidio estatal actual podrá ser usado por el usuario en la instalación inmediata de los componentes solares para gozar ya del servicio. Entonces volvemos a la charla que teníamos, colocamos, por ejemplo, don Arnulfo, pero lo hemos dicho con muchas familias, ¿no? Oiga, que es que mi hija, ¿cómo hacemos para el semestre del pelado de la pelada este año? Los 2 semestres y tal. Ay, oiga, si pudiéramos tener una educación gratuita, ¿no? Oiga, pues ya la tienen. Oiga, mija, y esos recibos de la luz, ¿cómo hacemos para poder reducir esos costes de energía? Toda esa plata regalada, esas mafias. Oiga, vea, paneles solares. Entonces suma usted eso. ¿Y qué hace? Le cambia la vida a don Arnulfo, le cambia la vida a la esposa de don Arnulfo, se vive chévere, el hijo de don Arnulfo, la hija de don Arnulfo, también pueden disfrutar incluso hasta de una extrica, unas vacacioncitas, el arreglo de la casa. Ah, no, es que también hay un subsidio que le arregla la casa. Vuelvo y lo dije y hice la misma mueca. Es un escambio. Eso no es. Eso es regalado. No, eso es Estado Social de Derecho, digámoslo. Eso es un país dándole oportunidades a la gente, beneficiándose también de sus propios recursos naturales, como es el sol, que nunca se ha aprovechado, ¿no? Paneles solares, vea. Invito a técnicos y técnicas ingenieros eléctricos a configurar en todo el país empresas de instalación y mantenimiento. Vea de este barbachote. El desarrollo de la energía solar en casas y empresas es una oportunidad para Colombia. Invito a las acciones comunales de barrios y veredas de estrato 1 o 2 a organizar a las familias para instalar la autogeneración. Las tarifas por uso de la energía eléctrica disminuyen sustancialmente. Esperamos de las empresas industriales y agrarias disminuir el consumo de energías fósiles y la instalación de autogeneración eléctrica solar. Es la mejor inversión para bajar costos de producción y abocar exportación de productos sin emisiones. No dependa de los monopolios del gas o de la generación. Ya arrancó el programa Colombia Solar. Métase a Colombia Solar. Y entonces tenemos aquí el video que ha publicado Edwin Palma. Hoy tenemos una muy buena noticia para el pueblo colombiano. Así como doña Nancy o como doña Luisa, esperamos que más colombianos y colombianas paguen 0 pesos en la factura de energía.
El presidente Gustavo Petro ha firmado el decreto 0972 del 8 de septiembre del año 2025, con el cual desarrollamos el programa de Colombia Solar, una alternativa sostenible para la energía de los hogares colombianos. ¿Por qué surge este decreto? Este decreto es la reglamentación de una ley que ya existe hace 11 años, que es la ley 1715 del año 2014, que señala básicamente que el gobierno nacional considerará la viabilidad de desarrollar la energía solar como fuente de autogeneración para los estratos 1, 2 y 3, es decir, para los estratos subsidiados. Esta norma, a pesar de tener 11 años, pues obviamente nunca fue desarrollada, porque pues obviamente en el mercado de la distribución de la energía eléctrica, pues hay un negocio que es subsidiado desde 1993, como lo hemos explicado en extenso. Entonces, hemos desarrollado este decreto, un decreto de Hacienda del Ministerio de Energía y obviamente con el aval de nuestro presidente Gustavo Petro, con el compromiso de llevar energía barata a los hogares colombianos. ¿Por qué? Porque en Colombia ya sabemos que los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios, porque estos subsidios, como ya también lo hemos explicado en otras ocasiones, cada día meten más presión fiscal, se utilizan más recursos del presupuesto general de la nación para pagar estos subsidios y obviamente el país necesita soluciones sostenibles y limpias, sobre todo aprovechando la gran riqueza que tenemos alrededor del sol. ¿Qué es el programa de Colombia Solar? Primero, la iniciativa de este gobierno nacional. Ustedes han escuchado a nuestro presidente Gustavo Petro decir una y otra vez que los colombianos, que las casas, que los hogares pueden generar su propia energía y así bajar los precios de las tarifas de energía, pero además reducir también el uso del presupuesto general de la nación. Muchos lo han criticado, como suele suceder, pero hoy ya el programa de Colombia Solar es una realidad en nuestro país. Es la alternativa al subsidio de energía para los estratos 1, 2 y 3 y obviamente esta es una norma que incorpora, que modifica el decreto único reglamentario 1073 del año 2015. Los objetivos de este programa es garantizar el consumo básico de subsistencia para los hogares colombianos, reducir el gasto de energía eléctrica y liberar ingresos, mejorar la sostenibilidad del fondo de subsidios, que como ya lo he señalado, cada día sube y sube y sube cada día más, utilizando recursos del presupuesto general de la nación, impulsar la transición energética justa con fuentes limpias e incentivar la inversión y el empleo en energías renovables, empleos verdes, transición energética que también significa transición laboral, empleos verdes. Porque aquí también, como lo ha señalado nuestro presidente, la idea es que haya un gran ejército de obreros y de obreras, que nosotros queremos que sean los técnicos, las técnicas electricistas, los tecnólogos, que en conjunto con los operadores de red puedan desatar esta gran revolución energética en la que los hogares se convierten en autogeneradores de su energía. ¿A quiénes beneficia? En los hogares de estrato 1 y 2, porque así lo señala la ley, y participan empresas, desarrolladores y agentes del sector eléctrico. Aquí hay una gran alianza pública, privada, pero también popular, porque aquí también las organizaciones populares, las juntas de acción comunal y todas las empresas del sistema eléctrico del país pueden participar como está consagrado en este decreto. ¿Qué responsabilidades hay de las instituciones? Inmediatamente empezamos, ya está nuestro equipo del Ministerio de Minas y Energía desarrollando la reglamentación que allí nos obliga, que allí nos delega el decreto. Lo mismo hará la CRED, de acuerdo a sus competencias constitucionales y legales, y la superintendencia vigilará y controlará la correcta aplicación de estas tarifas. ¿Qué beneficios esperados queremos que sienta el pueblo colombiano? Energía más barata y sostenible para los hogares, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, menos presión fiscal, menos utilización del presupuesto general de la nación para subsidiar energía y mayor dinamismo de la industria solar en Colombia, es decir, más empleo, más inversión, más desarrollo económico en las regiones. Y esto ya no es simplemente teoría, como muchos creen. Aquí nosotros hace poco contamos la historia en Cali, en dos barrios, en barrio Llano Verde y Potrero Grande. En este caso, como esta señora lo mostró allá, 0 pesos en la factura de energía eléctrica. Incluso con los excedentes generados por el sol, pudieron pagar la factura de energía del agua potable, pagando 0 pesos de energía, 0 pesos de agua. ¿Gracias a qué? Al sol. Gracias también a la colaboración armónica entre el gobierno nacional, en este caso con Encali, que nos permitió desarrollar este piloto de 2.000 hogares con ahorros fiscales.
y también con ahorros para las familias en materia de energía. Estas familias, más o menos 2.000 familias, ahorran en promedio 1.800 millones de energía al año. Son familias de estrato 1 y ahorramos a su vez más o menos 1.200 millones del presupuesto general de la nación que se le destinaban antes a subsidio. Entonces ya no es una promesa, es lo que el presidente Gustavo Petro soñó, pensó, le prometió al pueblo colombiano y hoy ya lo estamos haciendo realidad. Por eso, para más información les invitamos a acceder a este QR. Estaremos informando cómo aplicaremos este decreto que transformará la vida de los y de las colombianas. Oiga, lo hemos hablado aquí, ¿no? No lo hablamos de ahora, no nos vamos a montar al bus, ¿no? Pero lo hemos hablado y lo hemos dicho. Porque aquí sí y allá no. Pues allá también. Y eso se lo debemos al gobierno del cambio. Aplaudo esto y ojalá la gente copie, la gente vayan, ustedes que están viendo el video y tienen la posibilidad, hágale, conjuntos cerrados, conjuntos residenciales. El alumbrado público, el alumbrado de los mismos conjuntos, se puede hacer, la citofonía, todo eso se puede hacer con paneles solares, por supuestísimo que sí. He escuchado que en Villavicencio mucho del alumbrado público se genera con paneles solares cuando Felipe Harman era alcalde, Ave María. Cuando Felipe Harman era alcalde también se generaron unos paneles, unos parques solares que suministran energía, la luz para la luz pública en Villavicencio, ¿no? Eso aspiramos a poder verlo también en muchas partes del país. A mí estas noticias me encantan. Y son noticias que muchas veces no tienen la repercusión que debería tener, ¿no? Pero bueno, aquí nos encargamos de darle visibilidad, por supuesto, como a esta siguiente noticia, que estamos hablando de cómo le cambia, cómo ha sido el cambio para la gente, cómo ha sido el cambio para muchas personas del país. Y yo esa era una de las cosas que preguntaba cuando estaba en Colombia. Pues vean esta noticia, siguiente ñapita. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Así son las casas que entregaremos hoy en la Ciudadela Camino del Sol de Caldono, Cauca. Gustavo Petro va para allá. Con el presidente Gustavo Petro materializamos arraigo a la vida civil con condiciones dignas y seguridad. Bueno, no sé si vaya el presidente para allá, pero con él se materializa arraigo a la vida civil con condiciones dignas y de seguridad. Y entonces estamos acá pendientes, miren las casitas. Vea qué breve. Caldono, Vereda Santa Rosa. 140 viviendas. Me siento muy feliz, muy contento, un firmante de paz. Los invito a conocer la casita. Muestre a ver cómo es la casa, Ave María. Vea, pues. La sala, vean la sala. 5x4, sala comedor, se puede decir, vea. En obra gris, pero vea bien. La cocina. Mire la cocina. El grifo. Ah, hombre, el techito, ¿no? El techito, el área del lavadero, vea pues, lavado, la lavadora, las habitaciones, vea, el baño, la ducha, vea, perfecto, ¿ah? Vea qué bueno, un cuarto de 3x3, bien. Dirigimos, acá hay otro cuarto, son 3 habitaciones y la misma dimensión de 3x3. Vamos acá, otra habitación, 3 habitaciones. Todas tienen 3x3, pero tiene baño privado. Ah, esa es la principal. Ay, Ave María, qué bueno. Mírenlas, tan bonitas. Mírenlas tan bonitas. Toca ahí es con el panel, ¿no? Ponerle también los paneles solares para que se alimenten con paneles solares la energía que necesitan cada una de esas casitas. Vea pues, qué buena noticia, ¿no? Qué excelente noticia. Y pues vamos avanzando. Esto es en Caldono. Si estoy me quedó la cosa si Gustavo Petro irá a entregarla. Bueno, no sabemos. Eso lo retiramos. Dijimos que iba a estar, no sabemos. Mejor sí, porque no vamos a dar mala información. Y aquí vemos, ya para llegar al final, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, emprendimientos. Miren esto nomasito, ¿no? Y porque desertifican a Colombia, cada vez se da uno cuenta que es una decisión política. Vea la caletota. Ave María. ¿Ah? Doble fondo que llaman. Vea.
Eso fue la castración de sustancias, sustitución voluntaria de cultivos, la monopolización de la compra del oro extraído y la persecución internacional de bienes de los capos en el mundo son políticas que ampliaremos y fortaleceremos. Ya eso, háganme el favor, casi no cabe en el plano, ¿no? ¿Cómo se disminuyen los cultivos de hoja de coca en Colombia? Que dejen de consumir, que dejen de poner políticos en el poder aliados a los narcotraficantes, darle tierras a los campesinos de Colombia y comprarles sus productos lícitos. Nosotros comenzamos hace meses, llevamos a cero la tasa de crecimiento de cultivos de hoja de coca y ya tenemos 25.000 hectáreas en proceso de sustitución de cultivos de los ilícitos a los lícitos. Es el post, uno de los últimos posts que ha enviado Gustavo Petro y con el cual cerramos nosotros nuestro contenido, nuestro video, dándole a ustedes las gracias, por supuesto, gracias eternas, totales, infinitas, enviándoles un abrazo ancestral desde la distancia, esperando que el video haya sido del agrado de todos ustedes. Y les decimos a las personas que no se han suscrito, que de pronto nos vean por primera vez, pues que aquí son bienvenidos, aquí, por supuesto. Si ustedes son de los que piensan que otra Colombia es diferente, bienvenidísimos aquí a Colombia con C. Gracias por suscribirse. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal, compartan este video, activen la campanita y todas esas modalidades que presenta la plataforma para que nuestro trabajo llegue a más y más y más personas. Estamos ya llegando a esa meta de 120.000 suscriptores que nos habíamos propuesto en un principio. Vamos ahora por los 150.000 suscriptores y por supuestísimo que con ustedes lo vamos a lograr. Así que gracias. Nos vemos en la próxima. Feliz resto de viernes, feliz fin de semana. Chao. Miles y miles de bendiciones para todos.